Fran Simón, es un placer que te estrenes en 24horaseconomía.com. Fran, ¿cómo estás, economista? Pues muy bien, Hugo, un placer estar aquí con vosotros en esta aventura y para lo que queráis. Vamos a ver si os sale bien, que será un placer y encantado de colaborar con todos vosotros para el éxito de 24 Economía. Muchas gracias, Fran, y feliz año tanto a ti como también a nuestra audiencia. Fran, eres de Andalucía, el mayor caso de corrupción de España y, desde luego, de los mayores casos de corrupción de toda la Unión Europea. Bueno, ya han entrado a prisión tres altos cargos de la Junta de Andalucía en aquel momento, la Junta de Andalucía del PSOE, que a muchos se les olvida decir el partido político que está gobernando. Pero, en cualquier caso, tres altos cargos ya en prisión. Y Griñán, bueno, pues falta saber ese informe médico porque, tal y como tenemos información, tiene cáncer de próstata, con lo cual, evidentemente, ante todo, que se recupere y, segundo, pues tendrán que decir si entra o no en prisión. Para empezar, ¿cómo ves todo esto? Bueno, vamos a ver. La realidad de los números son 680 millones robados, 23 que parece ser que se han encontrado, pero a mí, sobre todo, lo que más me preocupa, económicamente hablando, es que han usado la técnica del Estado la técnica económica y presupuestaria del Estado para robar. O sea, quiero decir, ellos sabían perfectamente y técnicamente han sabido montarlo perfectamente para robar dinero. Claro, Entonces, claro. cuando se usa la técnica para desviar fondos públicos, bueno, para robar, que es lo que ha dicho un juez, que es lo que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, pues hombre, aquí hay que también tener la parte más honorable, que son las personas. Esto no es me he equivocado y me lo he llevado o necesito para comer, no. Aquí ha habido ingeniería económica, ingeniería contable para robar. Esto No, quede claro. ingeniería también lo que está viendo ahora, Frank, es decir, intentándonos vender que existe una malversación buena, que existe una malversación sin ánimo de lucro. Es decir, yo soy de la tesis, lo que siempre he mantenido en todas partes es que no existe, es imposible malversar dinero sin ningún tipo de lucro, bien sea de forma directa o bien sea de forma indirecta. Por ejemplo, manteniéndose en el poder durante 40 años, eso es un lucro, evidentemente estás en el poder, tienes un sueldo, tienes los privilegios que te otorga estar en el poder, eso es un lucro. Entonces, no existe la malversación sin ánimo de lucro. Claro, Hugo, es que Esto, si además cabe, aquí hay, es increíble. Claro, tienes toda la razón, porque además aquí yo implemento la parte técnica. Quiero decir, esto no es alguien que se haya equivocado y haya dicho, bueno, pues se me han despistado unos cuantos millones. No, ojo, que esto es el robo más grande. No. Aquí ha habido mentes pensantes que han decidido en unos presupuestos qué partidas y dónde ponerlas en base a algo que pensaban que no les iban a pillar. Con lo cual, esto no es alguien que ha dicho, oye, mira, vamos a intentar salvar, porque a lo mejor la gente se piensa que ha dicho, oye, con esto que roban los socialistas, lo reparten como si fuera Robin Hood. No. Aquí ha habido técnica aplicada, técnica económica y contable aplicada al robo. Esto no es que a nadie se le hayan transversado unos dineros ni nada, no. Que eso es lo más grave. Para mí eso es lo más grave, porque hay una alevosía y unas ganas de hacerlo. Esto no es, oiga, es que quiero salvar el mundo y yo por eso pues robo y robo. No. Usted ha robado y usted ha usado y ha querido usar ejercicios contables y mecanismos contables para que no le pillen. Cuidado, Cuidado. Bueno, y luego, pues, evidentemente, yo no quiero meter en la cárcel a nadie que esté enfermo. Eso es obvio. Claro. Pero también es verdad que no se puede excluir a ese señor de tener una prisión. Se podría meter hay enfermos que están metidos en las cárceles o que están en los hospitales o en las clínicas. O a ver si que nos creemos que el señor Griñán es el único que preso en este país que tiene cáncer. No, los hay y los hay con el mismo cáncer que él, que además están siendo tratados. Lo que tenemos que garantizar, el Estado de Derecho lo que tiene que garantizar es que alguien enfermo, sea donde sea y haya cometido el delito que sea, y más si está en las cárceles y es historia y es el Estado es el responsable de él, que se le trate con las garantías del mejor tratamiento posible, por supuesto. Pero en la cárcel. Pasemos ya a hablar más de temas económicos. Fran, pensiones. Aquí hay dos vertientes. Una está la reforma de las pensiones, algo que nos exige la Unión Europea, pero ya que nos exigía entregar esa reforma a finales del año pasado, con lo cual estamos ya incumpliendo los plazos. Por cierto,
el segundo o tercer envío de fondos europeos pues depende también de la reforma de las pensiones, tal y como nos dice la Unión Europea. Reforma que, insisto, que de momento no se ha dado porque no hay consenso. Eso por una parte. La siguiente pata del asunto es la subida de las pensiones para adaptarlas a la inflación, al IPC. ¿Cómo ves ambas cosas en torno a las pensiones, Fran? Bueno, vamos a ver. Técnicamente hay que decirle a la gente y no hay que asustarle, porque yo creo que eso es lo que están haciendo los políticos. España tiene dinero suficiente como para pagar las pensiones. Eso que le quede claro a todo el mundo. Los políticos sé que en todos los espectros nos asustan y usan esto políticamente para que cada uno de un lado o de otro quiera salirse con la suya. Otra cosa es que haya tanto gasto superfluo que ese gasto superfluo tiene que dedicarse a pagar lo que se debe, que son las pensiones, y no a pagar los chiringuitos correspondientes. Digo chiringuitos por poner un ejemplo. Que eso es lo que la Unión Europea no entiende. Y pongo otro ejemplo. La Unión Europea, y salió una diputada no hace mucho, de la Unión Europea diciendo que no sabía dónde se habían ido 11.000 euros, 11.000 millones, perdón, 11.000 euros, 11.000 millones que no sabía dónde los tenía España. Lo que es incongruente es que el gobierno español no sepa hacer las cuentas. Miren ustedes, Europa le da mucho dinero a España, pero no se lo da para despilfarrarlo, no se lo da para hacer gasto corriente, se lo da para hacer inversión. ¿Inversión a quién? A quien lo necesita. Es decir, se lo da para hacer políticas que permitan que, por ejemplo, las pensiones tengan una subida acorde a la que hay y sean viables. ¿Qué pasa? Que las cuentas españolas no salen. No salen porque hay mucho gasto. Les voy a poner, esto es un ejemplo muy manido, pero es la realidad. Oiga, mire usted, déjese de financiar embajadas catalanas, ¿vale?, que no nos llevan a ningún lado, y pague usted las pensiones y suba usted las pensiones con ese dinero. Bueno, esto es un ejemplo radical, pero es la absoluta verdad. La absoluta verdad. Y luego, otro problema grande que tenemos en España, que es la demografía, porque no se puede sustentar con lo que tenemos, es algo donde no se está haciendo ninguna política. Parece que no, pero tener hijos es bueno. Y ya lo voy a poner de manera egoísta. Ya no es que las familias estén teniendo hijos, es que la familia lo que está generando son nuevos cotizantes, ¿verdad? Entonces esto no vale contra inmigrantes de fuera y que sean ellos, no. Esto es un global que es lo que la Unión Europea quiere. Una política global en pensiones. Quiero decir, que en España se empiece a fabricar, se empiece a hacer política de familia para que haya nuevos cotizantes, veámoslo así, y que esos cotizantes tengan un trabajo y que tengan algo a corto, a medio y a largo plazo. Es decir, para los que están ahora cobrando la pensión, para los que estamos cotizando y para los que van a venir después. Eso se llama una política económica sensata, que es un poco lo que entiendo que nos pide la Unión Europea. Claro. Y para concluir, Fran Simón, economista, subida del SMI. Es decir, ante unas previsiones económicas verdaderamente poco halagüeñas, tanto para este año 2023 como para el próximo año 2024, pues insisto, ante unas previsiones muy poco halagüeñas, el más optimista evidentemente es el gobierno de España, que todavía no sabemos dónde saca los datos, pero en cualquier caso, no es verdad, pero en cualquier caso, te pregunto, ¿sería recomendable una subida del SMI en estos momentos? Yo, desde luego, no la veo. Te voy a hacer un ejemplo y unos cálculos que hemos estado haciendo. El salario mínimo interprofesional, ha subido un 39,5% en los últimos años. Ha subido de 735 euros a 1.000 euros, ¿vale? Nadie se ha preguntado qué ha pasado, algunos lo hemos estudiado y hemos llegado a la conclusión de que hay 217.000 puestos de trabajo menos gracias a eso, ¿vale? Porque esto está muy bien. Oiga, ¿por qué no sube usted el salario mínimo a 5.000 euros? Pues mire usted, porque la economía no lo soporta. Los empresarios y los autónomos no pueden pagar eso, porque el salario mínimo interprofesional no solo afecta al trabajador, sino afecta al empresario y afecta a los autónomos, que es la base de este país. La pequeña empresa y los autónomos, porque todos tienen que asumir una carga fiscal mucho mayor a la hora de sus impuestos. No estamos como para subir impuestos, no estamos como para ponerle cargas a aquel que genera trabajo a los demás. Lo que estamos es para rebajar esas cargas y cuidado, porque va a venir, ya estamos en una crisis, eso es innegable, por mucho que este gobierno lo quiera negar. Solo hace falta ir a un supermercado y ver cuánto cuestan los alimentos, solo hace falta ir a ver la inflación subyacente, que es peligrosísima, Hugo. El dato que hemos visto de la inflación subyacente por encima de la inflación es peligrosísimo.
Eso es peligrosísimo. La familia española está viviendo de sus ahorros y reventada, la economía no va a crecer y la propuesta no puede ser subir el salario mínimo interprofesional. No puede ser, porque eso es, ¿cómo te diría? Una manta que si tiras por arriba te dejan los pies. En fin, esto tiene que ser acorde. Es un acordeón que va estirando, que aumenta la economía y vamos creciendo. Tenemos que subir el salario mínimo, por supuesto, porque no hay que dejar a nadie atrás. Pero es que con las medidas justamente que está adoptando el gobierno de España se va a quedar a mucha más gente atrás. Entonces, es así de fácil. Economista Fran Simón, un placer como siempre. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en 24 Horas Economía. Gracias. Un placer, caballero, estar aquí con ustedes.